Vamos a hablar de ciclo menstrual. El ciclo menstrual está formado por órganos, que son el útero y el ovario. Y a nivel cerebral tenemos la hipófisis y el hipotálamo. Hipotálamo. Vamos a hablar del útero primero. El útero es lo que tenés que saber, que mide unos 7-8 centímetros aproximadamente, que tiene forma de pera o de copa y que tiene 3 capas. Estas capas te las voy a hacer acá abajo. Es el endometrio, el miometrio y el perimetrio. Entonces yo tengo peri, mio, endo. El endometrio, que es el más importante, el que nos interesa a nosotros ahora, se va a subdividir en 2 capas, ¿sí? Va a tener una capa funcional y una capa basal. Esta capa funcional va a ocupar unos 2/3. Entonces yo del endometrio, esta es mi capa funcional, ¿sí? Y acá tenés tu capa basal. Bueno, esta capa funcional va a ocupar los 2/3 superficiales o superiores, es lo mismo. Esta capita, después de cada ciclo, si no hay fecundación, se desprende y te produce la menstruación. Tu capa basal me va a ayudar a la regeneración, me va a ayudar en la regeneración del tejido endometrial después de cada ciclo menstrual. Entonces esto va a ser, mi capa basal me va a dar muchas células, ¿sí?, para que se vuelva a formar mi capa funcional. El endometrio está constituido por tejido epitelial. El miometrio está formado por músculo liso y el perimetrio está formado por una capa serosa. O sea, mejor dicho, es una serosa. Todo lo que sea seroso en el organismo secreta moco. Bueno, el útero, a su vez, lo vamos a hacer un poquito más abajo. El útero, a su vez, va a constar por lo que es el ciclo endometrial. El ciclo endometrial tiene 2 fases. Bien, lo vamos a hacer con un grafiquito que diga día 0. Acá tenemos el día 28. En el medio
vamos a tener el día 14, que va a ser la ovulación. Vamos a tener acá el día 7 y el día 21 aproximadamente. Entonces, acá tenemos una caída y se mantiene constante. Vamos del día 0 o 1, tenemos nuestra menstruación. Bueno, ya te dije que teníamos dos fases. La vamos a poner esta parte de acá, que es nuestra fase proliferativa, y nuestra fase secretora. Nuestra fase proliferativa se va a dar antes de la ovulación y va a tener un crecimiento del componente glandular. Entonces me aumenta el componente glandular. ¿De dónde? Y del endometrio. Entonces, el componente glandular del endometrio. Y también va a aumentar el estrógeno. Mi fase secretora es post-ovulación o después de la ovulación. También es glandular. Del endometrio, pero esta va a alcanzar su madurez. Su madurez, gracias a quién? A la progesterona. Bueno, eso es del útero. Ahora vamos a hablar de lo que es el ovario. Sí, el ovario, acá te lo dibujo, esto es un ovario, trompa de falopio. El ovario va a medir 3,5 por 2 y en diagonal se mide, cuando te haces una ecografía, 1,5. ¿Sí? Esto son las medidas de un ovario, que en la mujer posmenopáusica, el tamaño disminuye. Se va a tener un ovario más chiquito. ¿Qué te interesa? Saber que en la pubertad las mujeres tenemos 500.000 folículos primordiales. De estos folículos primordiales, solo 400 son los que van a madurar para ovular. El ovario está formado por diferentes, en realidad son múltiples tejidos, pero te pongo diferentes tejidos. ¿Qué es lo que significa que tenga o esté formado por múltiples tejidos? Y que va a hacer que las mujeres sean propensas a formar tumores. Por eso es muy común que las mujeres tengan quistes en los ovarios. Bueno, el ovario también va a tener su ciclo ovárico. El ciclo ovárico también son dos fases.
que voy a dibujar acá, vamos a tener muchos folículos, ¿sí? Este folículo va a ir madurando en rojo. Te voy a marcar lo que es la ovulación, porque este folículo estalla y libera el óvulo. Entonces acá tenemos lo que es la ovulación. Después este folículo colapsa y me forma el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Perdón, me fui mucho con los dibujos. Bueno, ahí todo se va formando ahí más tortuoso hasta reabsorberse. Bueno, entonces te dije que teníamos dos fases. La primera fase va a ser la fase folicular. Y nuestra segunda fase, la fase folicular es antes de la ovulación y la fase lútea es después de la ovulación. La fase folicular va a estar mediada por la hormona folículo estimulante, la FSH, ¿sí? Que esta hormona va a estar producida por el lóbulo anterior de la hipófisis. Bien, si la FSH es estimulada y aumenta, me va a hacer un reclutamiento folicular del ovario. Entonces, si aumenta, me recluta me hace un reclutamiento folicular. Ahora, si la FSH disminuye, me va a dar lo que es la selección del folículo dominante. Yo cuando estás haciendo el gráfico te dije que estos son muchos folículos, ¿sí? De estos folículos, ponele este solo va a ser mi folículo dominante gracias a un descenso de la FSH. Este folículo dominante se va a transformar en lo que es el folículo estimulante. ¿Quién lo va a estimular? Y la FSH, ¿sí? O sea que va a tener una mayor respuesta a la FSH. Este folículo estimulante va a tener dos estructuras, ¿sí? Una estructura que se llama teca y esta que es la que más nos interesa, que es la granulosa, ¿sí? La granulosa depende directamente de la FSH. Esta granulosa me interesa porque nos va a dar una enzima que es la aromatasa. Acuérdate del aroma del perfume. La aromatasa, ¿qué va a hacer? Y me va a producir los andrógenos. Estaba comiendo paso, perdón. Esta enzima va a formar, vamos a poner acá, va a formar andrógenos. Estos andrógenos, ¿por qué son importantes? Porque estos producen, para no volver a repetirte, que forman estrógeno. En este caso, como es del ovario, es el estradiol.
¿Por qué es importante el estradiol? Porque en edad fértil es el que hace que se pueda mantener el embarazo. Bueno, ya acá yo te nombré lo que es la teca. La teca va a depender, depende de la hormona luteinizante, de la LH, que también es producida por el lóbulo anterior de la hipófisis. También me produce andrógenos, pero estos me van a formar, me van a dar lo que me van a producir testosterona. Si los niveles de andrógenos aumentan, si aumentan los niveles de andrógenos, se va a inhibir ¿quién? Esta enzima, la aromatasa. Y si se inhibe la aromatasa, no se va a poder producir estrógeno. Bueno, yo te dije que teníamos la fase folicular y la fase lútea. Ahora te la voy a... Día 28, día 0. Entonces tenemos la fase folicular, ovulación, fase lútea. ¿Sí? Bien, nuestra fase folicular es variable. Se da antes de la ovulación. Esta ovulación va a ser producida ¿por qué? Por un pico de la LH. Pico y sigue. Entonces acá tenemos la LH, ¿sí? Se va a dar un pico en el estradiol o el estrógeno que va a inducir la liberación de la luteinizante. Y esta a su vez, una vez que esta se libera, van a pasar 10 horas y yo voy a ovular. O sea, las mujeres vamos a ovular. La fase lútea es después de la ovulación. Es una fase fija, constante, que dura aproximadamente entre 13 a 15 días. El folículo, una vez que se libera, ponele que acá está, ovulaste, y tu folículo ya estalló, quedó ahí, va a empezar a colapsar y se va a convertir en un cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo o amarillo se va a producir progesterona. Entonces yo de acá voy a tener progesterona. Esta progesterona a mí en qué me interesa, que me va a prepara las mamas para la lactancia. Por eso hay en algunas mujeres que cuando están ovulando sienten que tienen los pechos duros, tortuosos, y a veces aumentan su tamaño, porque es como que van preparando el organismo por si hay un posible embarazo. De este cuerpo lúteo o amarillo también voy a tener, me va a secretar estrógeno. Este estrógeno, ¿qué va a hacer? Me va a ayudar a que este cuerpo lúteo se destruya, ¿sí? Va a ser una destrucción de este cuerpo lúteo, reduciendo, ¿qué cosa? Los niveles de testosterona. Si este estrógeno me baja rápido los niveles de progesterona, la mujer termina en una menstruación.
hay muchos casos en que una se nos demora unos días el periodo, a las mujeres que son regulares, constantes, en vez de venir el día 28, son el día 32 y a lo mejor te viene un sangrado más intenso de lo habitual, ¿sí? Y fue un embarazo que cuando se implantó el estrógeno degradó muy rápido todo lo que es el cuerpo lúteo, no pudo, este cuerpo lúteo no pudo secretar la cantidad necesaria de progesterona para hacer un embarazo viable y termina en un aborto espontáneo. Bien, me olvidé decirte que acá el estrógeno va a tener un primer pico, o una vez que ovulas, un segundo pico y sigue. Vamos a tener 1 y 2, ¿sí? Primero vamos a tener un pico que va a ser preovulatorio. Ay, perdón. Vamos a tener un pico preovulatorio. Y vamos a tener un segundo pico que va a ser en la fase lútea. Los niveles bajos o moderados de estrógeno, entonces yo te voy a poner acá que cuando bajan los niveles de estrógeno van a inhibir, con rojo, me inhiben la FSH, ¿sí? Pero cuando yo tengo unos niveles altos de estrógeno, lo que van a hacer es liberar, vamos a estimular, van a liberar lo que es la hormona luteinizante. Entonces, para que te quede un poquito acá más ordenado, en lo que es preovulatorio, yo voy a tener a la hormona luteinizante y en consiguiente vamos a hacer así mi ovulación, ¿sí? Pero el estrógeno aparte, estrógeno es importante porque me estimula el crecimiento y proliferación de los órganos sexuales, que es lo que te decía yo, que a algunas mujeres las mamas se les ponen duras porque si hay un embarazo todo eso tiene que aumentar su tamaño para poder crear un ambiente más cálido para el bebé. A su vez, el estrógeno en las mujeres en edad fértil se va a llamar estradiol. ¿De dónde viene? Del ovario. En las mujeres posmenopáusicas tenemos este estrógeno, se va a llamar estroma. Este estroma, ¿de dónde viene? Es extra ovárico. O sea, por ejemplo, puede venir de las mamas. Y en las mujeres embarazadas se llama estriol. El estriol, ¿de dónde viene? De la placenta.